Bien, esta es la entrada principal a Auschwitz, que es el campo 1. La toma que hice hace un momento eran donde habitaban los generales y los soldados de la antigua Alemania nazi. Esta es la entrada principal para los presos. Después de haberlos bajado del tren y de haber hecho la selección, entraban por esta puerta donde dice Arbeit macht frei, que significa el trabajo te libera. Esto es lo que realmente veían los presos judíos en aquel entonces. Bien, les voy a hacer una pequeña remembranza en fotografías de lo que es Auschwitz. No quise hacer muchos videos en vivo porque definitivamente es un poquito... causa mucha tristeza y te quedas tan absorto que definitivamente te envuelve una atmósfera, no sé cómo describirla. Entonces, bueno, decido mejor narrarles un poco las fotos, para que tengan ustedes más o menos la idea principal. Una vez que entramos por la puerta que dice Arbeit macht frei, que es el trabajo te libera, fuimos a uno de los edificios principales donde metían a los judíos y los hacían entrar allí para desvestirse, para quitarse de sus posesiones de ropa, y posteriormente van a poder ver en una fotografía las latas vacías donde se guardaba el Zyklon B o el Zyklon B, que se encontró una gran cantidad, no mucha, porque los nazis se encargaron de deshacerse de la mayor cantidad de evidencias para evitar más adelante ser perseguidos. Posteriormente va a aparecer una fotografía donde hay pocillos, platos, si le podemos llamar teteras, pues hay teteras, todas ellas atrás de un vidrio, que fue lo que también encontraron los aliados. En otra foto posterior se van a poder observar cómo se lograron salvar tijeras, cubiertos, botellas, y en otra de ellas ropa de bebé, zapatitos de niños muy pequeños, ropa ya muy roída por el paso de los años, y posteriormente las latas de pintura con la que llegaban los judíos. Ellos creían tristemente que iban a ser removidos a ese campo de concentración, pero no como obra de mano esclava, sino pensaron que iba a ser como un gueto más grande donde iban a poder sobrevivir, y tristemente pues no era así. Ellos, al ser despojados de sus pertenencias y al empezar a darse cuenta de que iba a ser una realidad totalmente diferente, no podían defenderse porque no sabían que los iban a cremar. Ya conforme pasó el tiempo y se empezaron a dar cuenta por otras declaraciones, personas que lograron escapar y les decían que realmente los cremaban y los mataban, ni aún así creían. O sea, fue una elaboración hecha con alevosía y con ventaja. Y les dejo las imágenes para que ustedes puedan observarlas. Bien, seguimos el recorrido. Vamos hacia uno de los edificios donde se ha dividido por sectores para poder poner
fotografías, fotos de niños como ustedes las van a poder ver, las ropas a rayas o las pijamas a rayas que les daban después de quitarles la ropa, después de quitarles todas sus pertenencias como anteojos, entraban a un cuarto especial para que les quitaran las amalgamas de oro o de plata en ese entonces, les tenían que dar anillos, les tenían que dar dijes, broches, dinero, todo lo que llevaban los judíos y no judíos tenían que entregarlos. Posteriormente o antes de eso les cortaban el cabello a rapa, por eso todos aparecen con una pañoleta en sus cabezas también a rayas. Ustedes van a poder observar en una de las fotografías las réplicas que se hicieron y que encontraron de las raciones de comida que les daban, y esas raciones, créanme que eran exageradas. Aparece una hogaza de pan muy grande, pero no era mucho. A veces se les llegaba a dar un trozo de mantequilla y del recorrido me estoy dirigiendo hacia el edificio número 11. Ese edificio tenía como tarea principal, era una celda de castigo, era un edificio de castigo. En la parte inferior se pueden observar lo que es el subterráneo, pero allí tenían celdas y estaban diseñadas para aquellas personas que pues los alemanes consideraban que se portaban muy mal dentro del campo y los metían como castigo. No se les daba de comer, dependía mucho de lo que hubieran hecho y los podían castigar sin comida desde 1 o 2 días o hasta la muerte. También tenían presas a las personas que habían hecho a lo mejor alguna ayuda, que habían ayudado, a lo mejor que no eran judíos, pero que habían ayudado a algún judío a esconderse. Los llevaban hasta ahí, los torturaban, hasta que perdían la muerte. Y también dentro de ese propio edificio se van a poder ver dentro de las fotografías un muro. A ese muro se le conoce como la pared de la muerte. Cuando las personas llegaban a sobrevivir dentro de sus torturas en ese edificio 11, las sacaban y las ponían viendo hacia la pared para después fusilarlas. Si no es que anteriormente, no se ve por allí, pero se ve un patíbulo donde los colgaban desde los brazos en la parte posterior. Les ponían unos lazos entre las muñecas, los dejaban colgados hasta que se desgarraran sus axilas y al final pues morir de inanición, y no importaba si estuviese lloviendo, si hubiese nieve, si estuviese haciendo mucho calor, si no habían comido o si no habían bebido agua. Posteriormente van a poder observar una fotografía donde dentro de esos edificios había literas, pero ustedes van a poder ver que se veía como un colchón. No son colchones, solamente eran sábanas que cubrían la paja. Hay algunas literas que no tenían paja. En otra fotografía van a poder ver los objetos personales, por ejemplo, que tenían areteros, ahí metían sus aretes, donde se veía tijeritas donde se cortaban los pelitos de la nariz o de las cejas. Van a poder observar también los famosos baños. Ustedes van a decir, pero a nosotros se nos ha dicho que usaban letrinas. Bueno, en Auschwitz I, en este campo, sí había baños, eran baños provisionales, pero desafortunadamente no funcionaban. Se atascaban de excremento o de orina y el judío tenía que sacar el excremento y acomodarla en otra parte, en otras letrinas. También van a poder ver los lavamanos. Dentro de los lavamanos no salía agua limpia, era agua sucia, era agua que no estaba tratada. Entonces era una crueldad realmente el vivir ahí dentro del campo de concentración. Y bueno, dentro de la penúltima fotografía van a poder ver los pasillos.
estaban divididos por púas y por sectores que dividían campos de mujeres con hombres, o por ejemplo si llevaban a ucranianos, pues estaban divididos los ucranianos de los belgas, o los gitanos, o los cristianos, o los testigos de Jehová. Al final vamos a ir a una cámara de gas, que era donde estaba muy pequeña, pero hacía pues tristemente muy bien su tarea, y pues bueno, vamos para allá. Y finalmente vamos a lo que era la cámara de gas. Estamos entrando en ella. Estos cuartos pues solamente tenían una pequeña luz, como ustedes lo pueden ver. Está muy ennegrecido porque en el salón contiguo estaban los crematorios. Como pueden ver, en la vista superior hay unos recuadros donde se lanzaba el Zyklon B. Ahí al fondo pueden ver las paredes. No nos dejan entrar muy al fondo, pero se puede apreciar tristemente las marcas de agonía que dejaban los judíos. Esa es otra de las escotillas por donde lanzaban el Zyklon B. Había un poco de gente, la entrada era un poquito complicada, y bueno, en ese cuarto estaba el Sonderkommando haciendo pues las cremaciones de los cuerpos que quedaban pues caídos en el cuarto anterior. Están ahí los rieles para poder acomodar pues lo que eran las camillas en ese entonces y poder llevar los cuerpos a cremación. Es una sensación muy triste, es una sensación de muchas interrogantes, de muchas preguntas, de por qué el ser humano tuvo que llegar a tanto y tener que exterminar a una población pues prácticamente indefensa. Esta es en memoria de todas las personas caídas, judíos y no judíos, que no se vuelva a repetir más. Esto es Auschwitz I, es así como termina el paseo triste por este campo de concentración. Vamos a Birkenau, al campo 2.